como hablando como de dos cosas y que vamos conversando. Una que tendría que ver como con la situación que estamos viviendo y la otra con ese plan de ajuste que pide la universidad y que yo quiero que acordemos para hacerlo de la mejor manera posible y que, digamos, se logren como las metas del curso como tal, y lo he pensado mirando precisamente lo que estamos viviendo actualmente y me parece que, bueno, por eso entraría a discusión, ¿no? Entonces, bueno, quiero iniciar como haciendo como un pequeño análisis desde mi posición, desde mi punto de vista, de esto que estamos viviendo actualmente, y en la medida en que ustedes quieran hablar, también lo pueden hacer, porque al fin y al cabo esto nos aqueja a todos. Y también es bueno hablarlo de la manera como lo percibimos y la manera como lo pretendemos enfrentar. Y bueno, yo diría inicialmente que mi percepción va como desde un análisis global. En este sentido, puedo decir que estamos ante una situación donde existe un cambio donde no cambia nada. Ya había escuchado esa expresión antes, pero estamos en una serie de situaciones donde nos presentan una serie de situaciones que supuestamente son cambiantes, pero que a la hora de la verdad terminan reafirmando lo que ya viene o se está dando. ¿Qué quiere decir con esto? Que el fenómeno que estamos viviendo en este momento es un fenómeno que tiene un impacto económico, y yo lo veo más como esa lucha económica que como una cuestión de salud. Cuando uno ve esas condiciones de ese virus, entonces uno duda mucho, por ejemplo, de que este es un virus que la persona que lo adquiere no adquiere inmunidad, es decir, le puede dar 2 o 3 veces a la misma persona, como una gripa, lo cual no es tan común en los virus. No hay el paciente cero, que en ese caso es el primer infectado por otro agente externo que era lo que se estaba buscando inicialmente. Entonces, por eso hay muchas sospechas de que eso sea un virus que haya sido manipulado o alterado genéticamente en laboratorio. Y eso ni se ha probado ni se ha negado, ¿no? Eso sigue allí. ¿A qué voy con esto? En que, de todas maneras, el mundo vive en unas condiciones donde el miedo es fundamental para que los grupos hegemónicos y de control sigan manteniendo el poder. Históricamente, las guerras eran la manera en que se podía controlar la población y en que la economía misma se autorregulaba. Actualmente, ante la desaparición de este tipo de eventualidades, entonces existen otros tipos de sucesos y existen otros tipos de encuentros donde entonces estamos viviendo ante precisamente algo que se llama globalización, donde la concepción de país se pierde
y donde uno podría decir que hay una condición de globalidad, y cuando yo digo de globalidad me refiero a que cuando hablamos de capitales, ya no es Estados Unidos el país capitalista, sino que son los grupos de personas que conforman un capital que es ya no de una sola nacionalidad, sino de diversas nacionalidades, y generalmente del primer mundo. En este caso, ¿no es cierto?, Japón, China, Estados Unidos, Rusia, y son diversos grupos que se van consolidando. Eso hace un capital internacional, y diríamos en la modernidad ese capital era nacional. De ahí surge precisamente el Estado-Nación, de la necesidad de fortalecer el capitalismo nacional, y ahorita es un capitalismo a nivel internacional. ¿Esto qué significa? Que supuestamente nos muestran cambios en todas las condiciones sociales, económicas, políticas, educativas, pero a la hora de la verdad son cambios que son para fortalecer lo que ya viene o se va a ir estableciendo. En este caso, la educación superior y la misma educación juega un papel muy importante, pero la educación superior pública está al vaivén de esas condiciones del capital, porque países como el nuestro no tienen unas condiciones para tener la autonomía de qué dirección quiere seguir. Vuelvo a lo que estaba diciendo inicialmente antes de hablar de educación. Entonces, no sé si ustedes habrán mirado que en este momento todo el problema que hay con el petróleo se vino abajo. Y en este momento es donde menos petróleo se ha consumido, yo creo que como desde 1928, que fue la Gran Depresión, en 28 el 29, que fue la Gran Depresión, casi 100 años, ¿no es cierto?, que fue una Gran Depresión mundial. Y entonces, ahorita el consumo del petróleo está por las condiciones mínimas. El transporte hasta ahorita se está empezando a activar, pero por ejemplo el que más consume el petróleo son los aviones, ¿no? Con una gasolina que es especial para ello. Y todo lo que tiene que ver con el petróleo se ha visto afectado. Es decir, en la década del 70 había el capital nacional que mandaba era el capital del petróleo. En este momento surgen unos nuevos capitales, que en este caso es el capital de las nuevas tecnologías y de la biomedicina, todo ese tipo de conocimientos que han ido apareciendo, que son completamente tecnológicos y súper avanzados, donde son los que en este momento empiezan a jalonar y a presionar y a doblegar esa otra fuerza de dominación que había crecido a partir del boom del petróleo. En este momento, empresas como Avianca y muchas otras empresas de aviación, seguramente muchas van a entrar en quiebra, pero eso no significa que la aviación vaya a desaparecer. Lo único que va a cambiar son los dueños. Los nombres de las personas y las empresas seguirán siendo las mismas. Es decir, que lo que estamos viviendo actualmente, esa lucha entre capitales, el capital de las nuevas tecnologías o los grupos capitalistas de las nuevas tecnologías, con los grupos hegemónicos que venían con la fuerza del petróleo, ¿no es cierto?, con la OPEP. Entonces van quedando en un segundo plano, porque precisamente este cuento de las tecnologías los desbordó y los va a superar y los está superando. De tal manera que, ¿qué significa esto? Que este nuevo grupo va a absorber
una cantidad de capital de ese anterior grupo que se había fortalecido a través del petróleo y que va casi a desaparecer. Es decir, que lo que estamos viviendo es más de lo mismo. Y más de lo mismo y para peor, yo diría que este tipo de actividades lo que va a generar es cada vez una desigualdad social mucho más grande, porque la pobreza se va a incrementar ostensiblemente a nivel mundial. Y obviamente la riqueza se va a aumentar para otro grupo de personas. Necesariamente en todo este tipo de eventos hay alguien que pierde y hay alguien que gana, y si nosotros nos vamos en el caso de Europa, por ejemplo, la gran población europea es población mayores de 60 años, y los que están ganando entonces son los que tienen que ver, en este caso, los mismos estados nacionales, porque todas estas personas eran pensionadas y el Estado está dejando de pagar una cantidad de subsidios y en este caso el mantenimiento de todos estos pensionados que ya en este momento deja de causar un gasto, porque eso es un gasto, ¿no es cierto? Lo mismo está pasando en todas partes, entonces en esto siempre hay alguien que se beneficia y hay alguien que pierde, y nosotros estamos en medio de eso, y estamos en medio de eso porque nosotros como país tercermundista no tenemos, digamos, las condiciones de enfrentar esa situación porque no tenemos tampoco el capital para hacerlo. Y desde la universidad pública se deben empezar a crear las condiciones de cómo enfrentar estas nuevas situaciones cuando efectivamente en este momento nosotros nos estamos comunicando a través de un medio que es un medio dominante. No hablo de la comunicación virtual como tal, sino el medio que estamos empleando, ¿no es cierto? Entonces, este medio, Meet, pertenece a una multinacional que nos da la opción de hablar y de conectarnos. Pero en la medida en que la usemos, también implica para ellos, ¿no es cierto?, el uso de la tecnología, y implica también que, en este caso, se sigan fortaleciendo. Claro que va a ser una fortaleza para todo lo que tiene que ver con tecnología y con todo lo de la virtualidad. Y ahí es donde viene precisamente cuál va a ser el papel que va a jugar la educación de aquí en adelante. Y sobre todo pensando en que somos países tercermundistas. Por ejemplo, Colombia, en ese sentido, sigue las orientaciones de la OCDE. Y las orientaciones de la OCDE, entonces, pues son completamente desfasadas con respecto a la realidad que nosotros vivimos, pero aquí no se mira eso, sino que se mira es nuestra clase política, es una clase política que no piensa en el país como tal, sino que efectivamente piensa también en sus propios beneficios como clase política, que es a su vez la clase dirigente de este país y dirigente económicamente también. Entonces, ¿hacia dónde va este país? Hacia donde ellos quieran llevarlo. Ahora, ¿cuál es el papel que jugamos nosotros? Claro que jugamos un papel muy importante, y ese papel importante empieza desde la base. Nosotros tenemos que empezar a hacer una construcción de ciudadanía que empieza desde nuestras prácticas como tal y que implica con la toma de conciencia de estas situaciones que nos permitan tener una actitud crítica ante lo que no solamente estamos viviendo, sino ante la vida. Actitud crítica que nos permita tomar la vida con una responsabilidad mayor y no con condiciones como el hecho de que les comentaba a ustedes alguna vez, por ejemplo, en el caso de las elecciones en la universidad, que como muchos estudiantes vendían su voto por un almuerzo, ¿no es cierto? De una manera, entonces, ¿qué responsabilidad social se está construyendo? Entonces, nosotros tendremos posibilidades en la medida en que, como la base, como pueblo, empecemos a construir unas condiciones idóneas
que responda a los intereses nuestros y no a los intereses de los demás. En ese sentido, el profesor juega un papel importante y tiene que entrar a mirar cómo no reproduce lo establecido, si, como decía Bourdieu, sino más bien cómo entra a hacer un proceso de resistencia ante todo esto que estamos viviendo. Porque esto implica que tenemos que construir nuevas formas de entender el problema, ¿no es cierto? Que hay que tomar conciencia de esto, y la toma de conciencia no es solamente escuchar, ah, bueno, listo, sino que también hay que tener la actitud de que esto es una responsabilidad. Y si somos maestros, ¿cuál va a ser nuestra responsabilidad como maestros? Nada más veía ahorita el caso con mi hija, que la ponían a leer, a copiar del computador, le enviaban la clase virtualmente, pero tenía que copiar textualmente lo que decía el computador, lo que le enviaban por el computador. Entonces, una vaina completamente absurda. Y así ha pasado mucho en las clases que se han ido dando, donde la condición de calidad se pierde. La cuestión acá es, cuando hablamos de calidad, ¿a qué nos referimos con calidad? Y si esto que estamos hablando implica si tiene una calidad. Y yo diría que esa calidad está en la condición de cada uno de nosotros, como asumamos este cuento, ¿no es cierto? ¿Cuál es la responsabilidad? Si uno como maestro, por ejemplo, deja unas lecturas y solamente el 20% la lee, entonces, ¿dónde está la responsabilidad, por ejemplo? Si estamos hablando de un cambio. Claro, lo que es cierto es que esta es una cultura educativa que nos ha enseñado desde esta condición paternalista de que todo nos lo han masticado, pero lo que ustedes no caen en la cuenta es que cuando te acostumbras a que todo te lo den masticado, tú terminas siendo, como decía Nietzsche, el siervo, ¿no es cierto? Termina siendo en una moral de esclavos el que obedece. Entonces nosotros tenemos que aprender, obviamente es necesario que nos den cosas, pero nosotros tenemos que aprender a masticarlas, a rumiarlas, a procesarlas y a hacerlas nuestras, ¿no es cierto? Tenemos que aprender a apropiar lo que vivimos. Y casi siempre se da un proceso contrario. Siempre estamos a la espera de qué nos van a dar, qué hay que hacer. Y claro, estamos en una sociedad que educativamente ha enseñado a obedecer, y nosotros no nos hemos podido quitar eso de nuestra mente. Ese arquetipo sigue circulando en nosotros, y de pronto algo que es importante en este momento es que este es el momento precisamente de tomar conciencia de que esto funciona en la medida en que nosotros asumamos la responsabilidad que debemos manejar con este cuento. ¿Cuál es mi compromiso? ¿Cuál es el compromiso de cada quien en este proceso? ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es el papel que juega la universidad ahorita? Por ejemplo, ahorita se viene una condición delicada, y es que precisamente si nosotros hablamos del impacto que va a tener esta situación con la universidad y las universidades, hasta ahorita no se ha hablado cuál va a ser el impacto en la educación superior, pero ya se empiezan a prever las condiciones. Por ejemplo, hay una proyección que dice que para el siguiente semestre el abandono universitario va a estar alrededor del 30%, cuando normalmente por semestre está entre el 8 y el 10%. Entonces, y eso a nivel nacional. Aquí hay una condición, y es que los estudiantes son de estratos 1 y 2, y yo hago parte de un comité curricular de la facultad y de la universidad, y se está discutiendo
se pasaba una propuesta de que los que ingresen las nuevas matrículas o las nuevas inscripciones, por ejemplo, los estudiantes, la inscripción tenga un costo mínimo, por ejemplo, 20.000, 30.000 pesos. En este momento está costando 160.000. Que el semestre para estratos 1 y 2, inclusive que se hablaba hasta de la gratuidad. De tal manera que los estudiantes puedan tener unas condiciones de permanencia y también unas condiciones idóneas para que no abandonen la universidad. Y sabemos que el principal problema nuestro y de cualquier universidad pública es la cuestión económica. Ahora, la disyuntiva que tiene la universidad y las universidades públicas es que más o menos como entre el 50 y el 60% del personal administrativo y de docente son catedráticos o de contrato. Es decir, que la universidad tiene que buscar la manera de pagarle a esos docentes por su propia cuenta. En el caso de la Universidad Surcolombiana, el Estado le garantiza a la universidad el 48% del presupuesto y el 52% restante lo consigue la universidad. Ese 52% viene de dineros que son de matrículas, que tiene que ver con todo ese tipo de ingresos que generalmente se emplean para pagar maestros ocasionales, catedráticos, contratistas, administrativos, todo ese tipo de cosas. Si ese proceso se rompe, entonces, es decir, que no haya el dinero para pagarle a los maestros contratistas y a los maestros y, bueno, y contratistas administrativos, entonces significa que para el otro semestre va a haber, o las universidades públicas van a tener muchas dificultades para contratar maestros, por ejemplo. Ahora, lo que está sucediendo es que las universidades en conjunto están pidiendo al Estado un mayor subsidio para poder mantener ese hueco presupuestal que se va a generar, ¿no? Y es un hueco presupuestal que va a ser grande y que en este caso nosotros no sabemos cómo va a ser. Inclusive el siguiente semestre va a ser una incertidumbre cómo va a continuar la universidad, ¿no es cierto? Parece ser que el silencio del Estado en cuanto a no tener claridad de cómo va a enfrentar educativamente este proceso, porque ni siquiera todavía hay una fecha de finalización de semestre. Lo que tengo entendido extraoficialmente es que a partir de ahorita corren 10 semanas y se acaba el semestre. Y entonces, iniciar el otro semestre, pues estaría todavía dependiendo de muchas condiciones, porque, bueno, si hay inscripciones el otro semestre, pero en un programa se inscriben 10 personas nomás, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, estas son las condiciones que van a empezar a tener las universidades públicas, que seguramente se van a ver afectadas necesariamente porque también va a haber muchos estudiantes que sus padres o ellos mismos trabajaban o en la finca o tienen su trabajo diario y todo eso, no lo pueden hacer en este momento. Entonces implica que no vayan a tener las condiciones económicas para poder continuar estudios. O también va a haber muchos otros estudiantes que dicen, no, esto virtualmente a mí no me interesa, a mí me interesa es presencial, y abandone también. Entonces, pero lo que sí es cierto es que lo peor que podemos hacer es que esto vaya a ocurrir una desbandada, porque es lo que menos favorece, porque a la hora de la verdad es entre menos oportunidades haya para estudiar, pues más grandes las inequidades, si existen ya de esta manera. En este caso, pienso que la universidad tiene que
buscar las maneras, y la está buscando, más apropiada de que los estudiantes puedan permanecer de la mejor manera, tratando de ayudarlos en la cuestión económica en la medida que se pueda. Conozco, por ejemplo, casos de otras universidades como la de Pamplona, donde la universidad sacó un comunicado que dice: si usted no tiene posibilidad de comunicarse, de conectarse virtualmente, y si no tiene todas las condiciones, cancele el semestre. Ni siquiera una opción de nada, ¿no? Entonces, si usted no tiene cómo hacerlo, cancele. Esta universidad sigue pensando en que la mejor oportunidad no es esa, sino la mejor oportunidad, porque tenemos que, esta universidad está pensada es para el estudiante, y en ese caso se buscan las mejores maneras y las mejores condiciones para permanecer y hacer este proceso con la mejor calidad. Y en ese sentido, pienso yo, está en el compromiso que nosotros tengamos, tanto maestros como estudiantes, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el compromiso en una condición de desigualdad como la que estamos viviendo, y en una condición disruptiva donde efectivamente hay alguien que está perdiendo, que son muchos, y hay alguien que está ganando, ¿no es cierto?, que son pocos? ¿Cuál va a ser la posición de nosotros? ¿Cómo vamos a seguir enfrentando esto? ¿Cuál va a ser nuestro papel como maestros y ustedes como futuros maestros? ¿No es cierto? Entonces, estamos ante esto que deja muchas preguntas abiertas y pocas respuestas, porque también todas seguirán siendo abiertas. Y las pocas respuestas también vienen determinadas porque nosotros estamos al vaivén de una lucha de capitales en las cuales nosotros somos invitados, ¿cómo se llamaría eso? Invitados de mentiras, porque nosotros no tenemos ningún impacto en el desarrollo de eso. Es decir, vamos a la deriva, o no, al vaivén de lo que ajusten estas fuerzas que estaba hablando inicialmente, determinen cómo sigue esta situación a través de unos cambios que no van a cambiar nada. Me gustaría escucharlos a ustedes y seguir hablando de esto, y en la medida en que podamos hablarlo, poder hablar de lo que yo les propongo, de lo que hagamos en la propuesta que les hice. Profesor, buenos días. Buenos días. Bueno, profe, qué pena. Mi nombre es Alexis Quintana, soy coordinador de la Escuela Normal. Por ahí vi la invitación y me pareció muy pertinente y por eso entré como a esta charla. Pues, profe, algunas cosas muy interesantes que usted plantea. Sin embargo, cuando hablamos de que es un cambio donde no va a cambiar nada, pues eso va a depender de nosotros. De los que somos maestros, de los que estamos en esta profesión que puede permitir construir a partir de lo que está pasando, ¿sí? Usted, por ejemplo, planteaba lo del petróleo. Me parece que es una oportunidad excelente para poder nosotros ya mirar lo que son estas nuevas energías alternativas. Y de una vez ya mirar que no necesariamente podemos vivir solamente del petróleo como tal. Esta sería una oportunidad, obviamente, es una oportunidad frente a eso.
y qué más que la universidad podía entrar a mirar eso. Acá hay una ingeniería de petróleo y tendría que estar era visionando eso, esas nuevas propuestas, esas nuevas energías que podíamos trabajar. Es fundamental y es fundamental la actitud con C que podamos estar tomando frente a lo que está sucediendo. Y esto nos tiene que enseñar uno. Es decir, por ejemplo, aquí el rector no me dijo a mí, vaya Alexis a esa charla. No, yo vine porque me interesó. ¿Sí? Entonces lo mismo va a suceder con nuestros estudiantes en general. Y hablo desde la básica a la secundaria y la universidad. Y es que esto nos tiene que enseñar a que nosotros nos vamos autoformando, ¿sí? A que nosotros seamos, como usted lo planteaba, esa responsabilidad que debe existir en cada uno de nosotros si queremos ese cambio, ¿no? Si queremos el cambio. Si queremos seguir por la misma, entonces esperemos a que el profesor me envíe qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? Pero si queremos ese cambio, si de verdad queremos aprovechar esta coyuntura para ejercer ese cambio social que queremos y que no sean pocos los que ganen, sino que seamos todos, esta es una gran oportunidad, ¿sí? En la medida en que todos mancomunadamente, pero esencialmente los que no tenemos nada, como somos nosotros, que en el caso suyo, mío y de muchos de los que están en el chat, vendemos mano de obra, ¿sí? Con los que tienen el capital, como usted lo ha planteado. Entonces, es necesario que se armen ahí sí estas redes, pero no para armar el chisme o el cuento, sino unas redes para tratar de empezar a hacer o construir una nueva sociedad, mucho más solidaria, más colaborativa, ¿sí? Que vaya en pro de las necesidades de todos. Me parece que de todas maneras, si nos quedamos como esperando lo que nos digan, lo que nos dicten, porque ahora está pasando eso, nos están dictando normas, decretos, etcétera. Si esperamos eso, si por ejemplo en el caso de nosotros, si esperamos que el ministerio nos solucione el problema de la conectividad de los muchachos, ahí nos vamos a quedar esperando, porque hay plata para otro tipo de contratos, como lo pudimos ver, pero no hay plata para conectividad para nuestros estudiantes del estrato 1 y 2, y por qué no decirlo el estrato 3. Entonces, este sí es una oportunidad, pensaría yo, en la medida en que sepa, en la actitud que vamos a proponer cada uno de nosotros, ¿sí? Sí, pero es fundamental eso, es fundamental porque como usted lo planteaba, si vamos a esperar en el caso de la universidad, no, pues esperemos a ver el profe qué nos manda y a ver qué podemos hacer y a ver cuándo me va a hacer la evaluación de eso. Pues si nos vamos a quedar en eso, usted bien lo dijo, no va a cambiar nada, ¿sí? Pero si hay ese cambio de actitud, si aprovechamos esta coyuntura, si aprovechamos esto que nos estamos manteniendo comunicados, aquí me estoy comunicando con no sé cuántas personas, bueno, 30, entonces vamos armando una red, ¿verdad? Y vamos, lo que le llamamos el famoso tejido social, armar otro tejido social, así sea virtual, para construir una nueva sociedad. Me parece que de todas maneras, si bien es cierto, esto nos ha llevado y nos va a llevar a unas situaciones muy complejas, sí creo que ahí puede haber alguna oportunidad. Muchas gracias, profe. Gracias por su intervención, profe, y quiero complementar lo siguiente. Cuando yo digo que nada va a cambiar es porque los capitales seguirán siendo, mejor dicho, no van a cambiar de muchas manos, van a quedar en pocas manos y esas manos no están en nuestro país. Pero sí es cierto algo que usted plantea. Esto es una oportunidad porque en este sentido implica que como ciudadanos tenemos la opción de buscar acuerdos, tenemos la opción de formar redes, como usted dice. Yo voy a dar un ejemplo que me parece muy valioso y pertinente en este momento. Hace 20 años las comunidades indígenas estaban completamente desorganizadas y completamente desconectadas. Cuando aparece la internet, digamos, da la gran oportunidad para que comunidades aborígenes de Argentina, Bolivia, México, Colombia, Ecuador y de toda Latinoamérica formen toda una red que en este momento mantienen.
Entonces miremos cómo eso fue una oportunidad para las comunidades aborígenes fortalecerse como grupo étnico y han ido tomando como una fuerza o al menos una resistencia que permite conservar su identidad cultural. Eso también nosotros lo tenemos que aprender y tenemos que aprender también a cómo nos aliamos con los demás entes. En este caso, desde la educación pública, es fundamental una alianza con las instituciones educativas de la educación media, porque es en ese puente donde se pueden construir nuevas alternativas para hacer una educación de mucha más calidad, ¿no es cierto? Porque si el estudiante empieza a tomar conciencia desde el colegio en un proceso que viene construido de mano con la educación media y la educación superior, seguramente que la calidad de la educación va a mejorar ostensiblemente y en la medida en que esta calidad educativa se mejore, también implica mayores oportunidades para muchas personas que generalmente eh, estarían más condenadas a la exclusión que a cualquier otro tipo de inclusividad. Pienso también que es una oportunidad para que la universidad también en alianza con grupos sociales y en este caso de pequeñas industrias, como usted dice, pueda ir jalonando procesos tecnológicos que serían pertinentes para el desarrollo de la región. En este momento, por ejemplo, hay muchos ingenieros o inclusive hablando de estos ventiladores mecánicos que se están haciendo ahorita a nivel de Colombia, hay universidades, obviamente eso es muy costoso, pues simplemente pongo un ejemplo, sino que hay insumos de estos, aparatos de estos que se han construido a mínimo costo con material que muchas veces es descartable. Es decir, que esto sí es una oportunidad para fortalecernos, como yo digo, desde la base, porque nosotros desde la base tenemos que empezar a tomar conciencia de nuestro entorno, de nuestra responsabilidad social, de nuestra responsabilidad con el otro, de la responsabilidad con nuestro entorno físico, y con nosotros mismos, ¿no es cierto? Entonces, implica así una construcción de una red mucho más amplia y que eso, ojalá después de que pase esto, empiecen a aparecer esas redes. La universidad en este sentido, yo pienso que se ha quedado corta, porque la universidad, eh, no solamente la nuestra, sino que es como las características de las universidades, se han quedado como en una torre de marfil, donde de espaldas a una realidad que llama urgente a la solución de problemas. Y la universidad sí tiene condiciones de solucionar problemas a nivel social y a nivel de base. ¿Alguien más que desee intervenir? Hola, muy buenos días. Mi nombre es Deimar Perdomo, escuchando de pronto la intervención del profesor Alexis y también estando de acuerdo con con la propuesta pues, que da a conocer el profesor Alejandro, pues yo creo que en cuanto a lo que mencionan los dos, pues es una buena estrategia. Yo recuerdo que cuando yo estaba en grado noveno, yo soy egresado de la normal, yo me gradué en el 2014 de la normal, y cuando yo estaba en noveno, pues pude ingresar a un grupo, digamos, de estudiantes que en los cuales, pues, de pronto nunca pensé que eso me ayudara. Entonces, pues, analizando yo en todo este contexto en el que se encuentra uno y de pronto teniendo encuentros con diferentes personas, pues llevamos a conocer que todas estas personas que siempre hicieron, digamos, como parte de ese proceso de formación, de liderazgo, de diferentes instituciones, porque eran de diferentes colegios como la normal, el técnico, el INEN, el liceo, pero entonces siempre eran colegios o instituciones que a nivel de ANIVA han sido resaltados. Nunca de pronto tuvimos la oportunidad de tener mucho más contacto con aquellas instituciones de algunos colegios
de zonas pues marginadas que han sido olvidadas de pronto por los gobiernos, en instituciones donde de pronto es muy difícil el acceso pues por el peligro o lo que esto implica movilizarse hasta estas instituciones, de pronto tal vez por eso pues no hemos como que logrado esa capacidad de que los estudiantes después de que terminen su colegio pues tienen acceso a una universidad, aunque sea un poco difícil por la formación, como les digo, o la falta de estos espacios cuando uno se está formando, pues yo creo que es como un proceso, ¿no?, que nosotros debemos de implementar en general y empezar a trabajar, porque si yo me pongo a pensar que en ese tiempo, hace ya 6, 7 años, empecé con eso y muchos de mis compañeros con los que empezamos esos procesos sociales y de líderes sociales y estudiantiles, perdón, eso nos llevó al fin y al cabo a reconocer y a conocer que nosotros tenemos un papel fundamental en la universidad. Y si yo me pongo a ver hoy en día y analizar quiénes eran las personas con las que yo contaba en ese tiempo y que me enseñaron, también pudieron acceder a la universidad. Entonces yo creo que esos espacios sí son de formación y son los que nos ayudan a nosotros como personas con el deber que debemos cumplir acá en la sociedad. Entonces, pues yo opino que deberíamos de llegar y tratar de llegar a todos esos espacios y no solamente, digamos, a un número de donde se representan como más este tipo de actividades, sino pues llegar bien a todos los colegios, a lo que representan como tal la comunidad educativa. Gracias. Gracias, Deimar. Y no sé si de pronto hay alguien más que desee participar. Sería interesante que escuchar las opiniones de ustedes. Mientras se van animando. Quiero hacer énfasis en una cuestión. En los últimos 2 años, el número de estudiantes que se matricula a la educación superior ha ido a la baja antes de esta pandemia. Es decir, que como Colombia venía con un crecimiento en educación superior con una cobertura como del 50% más o menos, y en los últimos años, 2 años, esa curva ha ido decreciendo e ingresan menos estudiantes a la educación superior, y eso era también como un campanazo a lo que se estaba previendo también iba a suceder, en el sentido en que estaba el eco de una crisis económica que está latente y que va a venir porque va a llegar. Entonces también la cuestión es que asocio esto en el sentido en que ya veníamos con un problema y este problema ahorita va a crecer mucho más, ¿no es cierto? Tristemente, cada vez estudiantes de estratos 1 y 2 van a tener más dificultades para ingresar a la universidad, porque sus ingresos económicos no le va a permitir hacerlo. En ese sentido, la universidad, en esa alianza de la que hablamos ahorita, tiene que jugar un papel muy importante, porque esta es una universidad, en el caso de la surcolombiana, que nació en la lucha popular, y eso no se puede olvidar, ¿no es cierto?, de que nace de una lucha popular. Pues ustedes conocen el himno de la universidad, y cuando yo conocí el himno de la universidad pensaba, oiga, pero ¿por qué dice todo esto? Pero cuando yo conozco la historia de la universidad me doy cuenta por qué el himno. Entonces, esta es una universidad que nace de la lucha popular, y cuando se nace de la lucha popular, es decir, nace de abajo. Y surge como un instituto técnico, hoy día es una universidad. Y es una universidad que nosotros tenemos que aprender a cuidar y a proteger para hacer de esa universidad algo mejor. Porque también quiero en esto agregar que el hecho de ser pública no hace que se libere de toda la problemática que viven todas las instituciones públicas, como es el hecho de la corrupción que hay dentro de la misma universidad.
Y esa corrupción empieza también a frenarse en la medida en que nosotros hagamos algo. Es decir, tomemos una posición, pero en la medida en que un estudiante venda su voto por un almuerzo, vamos a vivir lo mismo. Entonces implica una conciencia social y también como universitarios que jugamos un papel protagónico para no dejar perder nuestra universidad. Entonces, en el caso, por ejemplo, los problemas de la corrupción en las entidades públicas no es nuevo, es histórico. Y en el caso de la Universidad Surcolombiana, por ejemplo, en la década del 90 hubo un rector de apellido Mota, que el hombre fue un pequeño dictador, pero todo el mundo estaba feliz con ese dictador, tanto profesores como administrativos. Y ese dictador saqueó la universidad y terminó fugado. En este momento se sabe que vive en Canadá y el hombre, con dineros que se llevó a la universidad, que fueron muchos millones, se quedó viviendo por allá, ¿no es cierto? Generó un grupo politiquero muy fuerte, que inclusive puede dar vestigios actualmente de ese tipo de prácticas que se siguen viviendo actualmente. Entonces, con eso también quiero decir que no dejemos a la universidad sola a merced de que la administración resuelva lo que tenga que resolver, porque también en ese sentido, si permitimos que otros decidan, entonces nuestra universidad cada vez va a tener menos recursos. ¿Qué implica esto? Que en esta oportunidad que estábamos hablando y de la que también comentaba Alexis, yo también digo, es la oportunidad para que nos reinventemos y es la gran oportunidad, por ejemplo, de que un documento como es el del reglamento estudiantil sea construido por los estudiantes, ¿no es cierto? Claro, que tiene que haber docentes y todo eso, pero que sea construido por los estudiantes, porque es que eso sí es un proceso democrático. Traigo a colación algo de cuando surge la educación democrática. Esta es una propuesta que establece un filósofo y pedagogo norteamericano llamado John Dewey. John Dewey hablaba de la participación del estudiante en la comunidad educativa como si fuera un ciudadano. Es decir, que la escuela es un lugar que entra a representar lo que se vive socialmente. Entonces, por eso el concepto de gobierno escolar lo plantea John Dewey como algo fundamental para aprender a ser ciudadanos. Y en ese caso, las escuelas progresistas de Dewey tenían una función y era que los estudiantes eran los que determinaban cuáles eran las reglas en las cuales se movían ellos. Si había un tipo de censura, es porque ellos, a través de esa comunidad democrática, constituían las normas para autorregularse. Y nosotros, ni siquiera como universidad, hemos dado la oportunidad al estudiante de que se autorregule. Entonces, que estos sean espacios y oportunidades para abrir nuevos debates y nuevas condiciones de estar en la universidad de una manera más equitativa y de una manera menos controlada. Dejo ahí abierto, le doy la palabra a quien desee participar. Profe, le comento algo así rapidito para dejar a los jóvenes que participen. Nosotros venimos en una lucha también a nivel de la básica, de la media, porque lo que usted bien lo dijo ahora, ¿no? Nosotros como que si nosotros no hacemos ese cambio que requiere la educación, si vamos a seguir replicando la misma sociedad, ¿sí? En nuestras instituciones, lo que la va ahorita usted. Entonces, si vamos a replicar una sociedad
que excluye, una sociedad donde solamente unos cuantos pueden acceder a lo importante. Si replicamos esa sociedad en nuestra escuela, como se está haciendo desafortunadamente, pues obviamente que son estos mismos chicos que son los que llegan allá a la universidad y van a querer lo mismo, ¿no? Que sea, o sea, yo voy a obedecer allá a la universidad también, al igual que lo hice durante 11 años en la básica y la media. Entonces, es fundamental, y aquí que tenemos futuros maestros, es que... ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Se Qué le fue pena. la, Sí, ya, profe, ya te lo ya. escuchamos. Sí, qué pena. Entonces, tenemos que llegar, como usted bien lo plantea, a resistir, ¿sí? ¿Y a resistir qué? Pues lo que nos quieren emanar desde cosas que vienen, usted bien lo planteó, la OCDE, el Fondo Monetario, el Banco Mundial específicamente, que es el que da recursos para educación, ¿sí? Y todos estos elementos. Mire, uno escuchaba por la radio ahora preocupados por la evaluación, que cómo van a hacer para calificar. Todos sabemos que lo cuantitativo es un elemento de control, ¿sí? Usted dio un ejemplo clarito del rector este que era un dictador, pero todo el mundo era feliz. O sea, nos encanta que nos manden. O sea, somos felices que nos manden, ¿sí? Nos encanta que nos digan cuál es el camino que debemos llevar. Eso yo creo que ahí es donde debe estar el tema. Es ese cambio que debemos tener todos, en que nosotros podemos construir, que nosotros podemos hacer. En la normal, esa ha sido nuestra lucha con los maestros, créame, todavía ahí al interior, y eso es fuerte, profe, pero por favor, por ahí no, pero profe, todavía llenando tablero, pero profe, ¿sí? No, hay que lograr ese cambio, hay que tratar de que, por ejemplo, estos jóvenes que se están aquí formando, pues lleguen con esa mentalidad, que yo vamos a hacer un círculo, que todos vamos a discutir, de que todos vamos a poner la regla, que debe haber una autorregulación, una autoformación, que debe haber un respeto, obviamente, ¿sí? Pero no esperemos es que nos dicten las normas. ¿Qué está pasando en este momento? Nos dictan las normas. El señor todos los días sale, el señor Duque todos los días por la televisión a dictarnos normas. Mire, no salgan, hagan esto, mire, lávese las manos, imagine usted, todavía que tenemos que lavarnos las manos, o sea, nos tienen que dictar todo y es allá donde debemos llegar, lo digo para estos jóvenes, a esa conciencia, como lo está planteando, a que nosotros podemos hacer las cosas vuelvo y le digo, sin necesidad de que nos estén mandando, ¿sí? Entonces, ahí eso es lo fundamental, yo diría, en este proceso y en esta coyuntura en que estamos, ¿sí? Y créame que a nivel de nosotros, estamos atrasados todo el tiempo que usted quiera, todo el tiempo. Y más si el niño o el estudiante cuando sale en 11, más que si sabe sumar, restar, multiplicar, dividir, es eso, es a que sea autorregulado, que el joven sepa que tiene que estar en una clase a tal hora, que nadie tiene que mandarlo. Sí, el profesor de ya, y vamos a charlar y vamos a construir entre todos, y lo que hablaba Pablo Freire, entonces vamos a compartir esos saberes, y etcétera, pero vamos construyendo algo nuestro y defender lo nuestro, como lo es esta universidad, como usted bien lo ha plasmado. Era eso que quería plantearle ahí en esa parte. Gracias, profe Alexis. De pronto agregar algo más, y es el hecho que hablo algo de lo que yo decía ahorita, tener la mediación virtual a través de algo que nos está regulando, digamos así, nos quita autonomía, porque nosotros estamos, lo que yo decía, aquí hablando a través de, pero no implica que no podamos aprovechar estos espacios para generar esos procesos de discusión y de resistencia como lo que estamos hablando. E inclusive sé que se pueden hacer programas y software que sean completamente independientes y que vayan enfocados más al logro de, digamos, aprendizajes cooperativos y colaborativos y a procesos formativos más que a un proceso de consumo. Eh, cedo la palabra a quien desea hablar, por favor. Hola, profe, buenos días, compañeros a todos. Sí, buenos días. Pues, profe, realmente pues la charla está muy interesante y comparto con los docentes que se encuentran que pues que hay que conformar un tejido o reconstruir un tejido social
y retomo un poco lo que han dicho anteriormente, porque es importante que pues cada uno de nosotros nos demos cuenta de una realidad social y hagamos de, o sea, sí, nos demos cuenta de ese contexto y que pues, que mejor que cada persona haga su cambio y haga una construcción en la sociedad. Eso hace que pues todo sea como más colectivo, diría yo. Entonces, por ese aspecto, pues también estoy de acuerdo con ustedes. eh, Apoyo esa idea. No, no sé, bueno, en mi caso es mi opinión, que para, estaban hablando un poco sobre las calificaciones, sobre algunos incentivos que tenía eso y que pues, como lo decía Alexis Quintana, la verdad no, no sé si creería yo que es un docente, ¿no? Eh, pues es como un incentivo para las personas, ¿no? En el caso de los estudiantes. Y pues yo siempre, la verdad, no sé si me equivoco, porque pues ustedes tienen muchísima más experiencia que yo, que pues en todo hay un equilibrio, la verdad, y siempre he estado muy pegada al lado del equilibrio, y que puede haber un incentivo y que puede también haber un tejido o construir un tejido social entre todos colectivamente. Que tanto puede haber un incentivo para que la gente o los compañeros se animen a hablar y que bueno, invito a todos mis compañeros, los que están en el grupo o los que están acá, que hablen su punto de vista, que hablen, que el profesor y o su merced o todos lo escucharíamos con mucha atención y que esa es la construcción que tiene que haber, que todos hablen, que todos compartan sus puntos de vista. También estoy de acuerdo con que nadie tiene que aplacar a nadie, porque cada persona tiene su punto de vista. Entonces, por ese lado diría que pues en mi punto, qué mejor incentivación que pues no digo que es por lo que lo diga la universidad, sino que es un incentivo para que todos hablen, para que todos mejoren. Qué bueno que uno ir de la mano con ustedes, con los docentes, pues uno pueda mejorar, mejorar como persona, mejorar profesionalmente y ser una construcción de una sociedad mejor. Y pues eso era lo que quería compartir. Gracias. Me parece interesante tu intervención. También por eso invito a los demás compañeros a que hagan oír su voz y que este espacio es de todos. Solamente diría algo más. No me expando. Es el hecho de que cuando hablamos de un proceso de construcción social, es un proceso de construcción, como decía, que parte del compromiso y qué es lo que yo tengo para desaprender o deshacer para volver a hacer, y no un proceso donde miremos al otro, porque de pronto esto es algo muy equivocado y que generalmente muy en nuestro imaginario es de mirar al otro como el pobrecito, como el que hay que ayudar, y esto no es un cuento del pobrecito, esto es un cuento de solidaridad, y la solidaridad no va en una mirada al otro que es el que yo tengo que ayudar, sino que es un proceso interactivo donde es que si yo estoy ayudando al otro, el otro me está ayudando a mí, ¿no es cierto? Yo también tengo vacíos, también tengo necesidades, también tengo, hago parte de un tejido. Y como tú decías, no significa que porque soy el maestro, entonces estoy por encima de. La única diferencia de nosotros son los años y los años que ha permitido que uno tenga los estudios que seguramente en la medida en que ustedes vayan creciendo, vayan pasando también los años, también la van a adquirir. Bueno, yo quería de pronto pues también dar una siguiente intervención. Pues yo digo que es muy bueno sí la idea de construir estos tejidos sociales, empezando por nosotros mismos. Y ya como les mencioné anteriormente, eso de pronto a mí me ayudó en mucho para que yo hoy en día pues pudiera tener la posibilidad de ingresar a la universidad, pero entonces ese compromiso tiene que ser pues netamente, no sé, o cómo llamarlo, cómo nombrarlo como tal, pero es muy difícil de pronto llegar a los estudiantes, a todos los estudiantes, porque pues no todos digamos como que tienen el mismo compromiso de ver estos factores, porque a muchos pues les importa nada
digamos, como estas problemáticas, haciéndola así, viendo la realidad y viviéndola, pues hay personas que no les importa. Entonces es como llegar a poder unir todas estas pensamientos, estas oposiciones, porque muchas veces se van a presentar también. Entonces es como llegar eh, organizando una propuesta en cuanto a un cambio desde ahora, porque si nosotros vamos a pensar de pronto, digamos, ahorita que todo esto termine, bueno, esta pandemia va a pasar y todo, pero es que nosotros nos estamos enfrentando a algo aún peor que es una pandemia, y es todo lo que pasa en nuestro país por medio de la corrupción, la desaparición de personas, el asesinato de líderes sociales, de campesinos, y toda esta guerra absurda que ha venido y que ha sido, digamos, como la mayor fuente de estancamiento de nuestra sociedad. Entonces hay que pensar, digamos, desde ahora y por medio de estos mecanismos, cómo vamos a hacer para enfrentarnos a esta problemática que es mucho peor que, pues, lo que está haciendo en estos momentos el COVID-19 y que ha sido durante muchos años y que hasta ahora en estos momentos nos siguen hundiendo, nos siguen dando por la espalda, nos siguen recriminando nuestros derechos y nuestras posibilidades de sobresalir en esta sociedad donde es muy difícil. Entonces sí es bueno plantearnos desde nosotros, nuestros aspectos, desde las clases, desde estos espacios, empezar a construir el futuro, porque esto no tenemos que, como dicen ustedes, pues construir para ahora, sino para después, y empezar desde ya, no sé, buscando los mecanismos, buscando las fuentes, porque es algo muy complejo, pero que sí se puede hacer, que sí se puede llegar a los espacios y que sí se puede convocar a las personas y mirar de ellas cada característica que tiene o que representa del lugar donde viven, del lugar donde se criaron, donde estudiaron, al que pertenecen y sacar, digamos, su propia identidad y que eso pues los ayude en su formación. Mira que en ese caso hay algo más que complementaría, ¿no es cierto? El COVID puso en segundo plano los problemas de primer plano de este país, como los que tú mencionas. Y solamente agregaría algo más. Ha matado más el dengue personas en Colombia que en cualquier otra parte del mundo, ¿sí? Pero para el mundo eso no es un problema. A mí me gustaría hablar y o sea, iba a decir algo y era que creo que muchas de las razones por las cuales, digamos que centrándome en lo que sería este virus y qué es lo que nos tiene a nosotros como apartados de lo que sería una educación presencial, y es que nosotros siempre llegamos tarde a todo, ¿no? O sea, nos caracteriza como colombianos esto. Entonces, ahora llegó un virus, nos sacó de las clases presenciales, entonces digamos que apenas todo esto pase y digamos que entre comillas entremos a una normalización, entonces nos vamos a empezar a preparar para virus, para cosas así, que prevención y todo eso, vamos a ver eso por todo lado con letreros de, sí, de cómo prevenir este tipo de cosas, pero entonces luego va a haber un terremoto muy fuerte y nos va a destruir la universidad, entonces después de eso, entonces nos vamos a empezar a preparar para terremotos y así, sí, me hago entender, o sea, lo que quiero llegar es como que siempre esperamos a que nos pasen las cosas para tener como un acto de contingencia, ¿sí? Entonces sería también, ahora que nos está pasando eso, digamos que para muchos esto es uno de los eventos más históricos que hemos vivido, entonces sería como aprender, saber de la historia, porque digamos que esto ya nos ha pasado, ¿no? Como por ejemplo cuando ocurrió eso de la gripe española y eso, entonces son actos que nos han pasado ya y muy bien dicen que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Entonces, como nos pasan las cosas y las tomamos por unos meses son virales y cuando ya pasan, entonces volvemos a la normalidad y luego pasan cosas peores que nos dejan en peores circunstancias porque nunca hemos planeado nada como país, ni siquiera como estudiantes, ni un grupo mínimo de personas para desarrollar métodos, o sea, estrategias que si en algún momento eso nos vuelve a pasar, que nosotros ya tengamos una solución y podamos mejorar esto, de que estamos en clases virtuales, muchas personas no pueden, entonces que si algún momento eso nos vuelve a pasar, que no estemos en las mismas situaciones, que los estudiantes no nos encontremos otra vez tratando de que a la mayoría les lleguen las clases virtuales, que el que está en el campo le llegue el internet, ¿sí? ¿Me hago entender? Ese era mi punto. Claro que sí, eso implica tener una posición más proactiva
pero como decía también el profe Alexis ahorita, ¿no es cierto? Es una educación que también difícilmente nos ha enseñado a ser proactivos, nos ha enseñado es esperar a que nos den la orden para saber qué hacemos. Entonces, por eso ese chip hay que cambiarlo. Pues, Y sí, tranquila, habla. qué pena, profe. Pues, retomando un poco, sobre lo que decía eh, el compañero antes de Paula, y es que para que pueda haber esa construcción y para que la gente se pueda dar cuenta y pueda tomar acciones definitivas, el mejor medio es la educación. Por eso yo retomo lo que antiguamente dije. Tenemos que ir de la mano con la educación y yo sé que lo tienen claro y por eso quería decirle, si estamos en una universidad pública y si accedimos a la universidad superior e hicimos ese esfuerzo, fue porque queremos un cambio en la sociedad y estoy segura que todos mis compañeros de una u otra forma quieren hacer un cambio individual, pero colectivo para todo el mundo. Entonces es como aclarar ese punto. Lo otro que también decía es que pues la mejor manera es eso, del lado con los profesores y teniendo estas circunstancias, pues tener clases con ellos o que ellos de alguna forma puedan transmitirnos a pesar de las adversidades su conocimiento y lo que veníamos eh, planteando desde el principio de semestre. Entonces con el profesor Alejandro teníamos pues la historia de Colombia y exposiciones sobre eso y que mejor que como decía Paula, o sea, el que no conoce la historia no siempre va a estar condenado a repetirla porque no la conoce, no sabe lo que realmente pasa. Entonces, pues todo esto va alternado a lo que estoy planteando, que, que pues todo va de la mano y que para poder construir este tejido social, para poder construir grandes cosas y para poder demostrar que las cosas pueden cambiar es de esa manera, a pesar de las circunstancias, poder seguir aprendiendo. Y yo creo que eso es lo mejor que se puede hacer, que a pesar de toda esta situación podamos colectivamente tener un equilibrio con todo y así poder hacer un cambio, diría yo. Gracias. A mí mi compañera aquí lo que me hace entrar en cuenta es que hace poco hablando con unos compañeros, bueno, unos amigos porque pues no están en la universidad, les decía yo a ellos que cómo sería, digamos, la forma de educación donde se plantean los colegios públicos, porque pues yo había estudiado en una escuela pues reconocida de pronto a nivel nacional, a nivel internacional como es la escuela normal, y que yo nunca, bueno, en lo que estuve, en mis 3 años que estuve allá, noveno, décimo y 11, escuché hablar de la historia de las escuelas normales. Yo estudié allá y todo, pero entonces tal vez en mi cabeza pasó, bueno, ¿por qué escuelas normales? ¿Por qué se preparan en cuanto a la pedagogía? Pero entonces cuando vi unas clases el semestre pasado con el profesor Alejandro, ya tocamos ese tema y de pronto, pues no muy bien directamente, pero entonces ya de ahí uno conoce la historia de dónde provienen las escuelas normales y cómo surgen estos espacios educativos a nivel de la historia, cosa que de pronto no lo aprendí directamente donde me preparé, ¿sí? Y conocí un poco historia del colegio donde yo estaba, pero sí lo aprendí de pronto de otra manera. Entonces también esta educación que nos falta implementar también en los colegios, de dónde venimos, por qué surgimos, es algo que también debería de implementarse en estos espacios. Y es que agrego algo, ¿no es cierto? Si hablando algo de la historia nuestra, siempre institucionalmente la historia ha tenido un componente desde sus mismos lineamientos y es el control del maestro. Si existe el control del maestro, indirectamente está el control del estudiante, porque si la institución controla al maestro, lo más seguro es que el maestro controle al estudiante. Y en eso, la educación nuestra ha tenido todo el éxito. Por eso lo que veníamos hablando, de que este es el momento en que tenemos que tomar o cambiar ese chip de
somos nosotros los constructores de los procesos y aunque existen unas fuerzas y unas relaciones de poder que si uno no visualiza y si uno no las deja, digamos así, visibles, entonces no hay oportunidades de hacer cambio, no hay oportunidades de resistencia. Por eso todos esos procesos sociales se tienen que visibilizar, ¿no es cierto? La injusticia social que ha movido la sociedad desde la educación hay que visibilizarla. La educación es una gran oportunidad, pero también a su vez la educación excluye una gran cantidad de personas y personas que seguramente que con muchos potenciales, pero que por una condición económica no puede acceder. Nos escuchamos. Buenos días. Bueno, profe, por mi parte, yo también vengo de la escuela normal, pero un poquito con más énfasis en la cuestión del normalismo. Algo muy bien que se resalta en la normal es la formación del maestro, pero no solamente como instruir y que el estudiante pues copie y lo que viene en el tablero, sino que también nos basamos un poco en la formación tanto personal como ciudadano y profesional. En lo personal, en el sentido de que uno se vea primero uno mismo en saber sus habilidades y aceptarlas en ellas. En lo ciudadano, comprender al otro y asimismo conocer el contexto en que estamos. Y en lo profesional, ya como enseñar hacia otra persona para hacer como un estudio mutuo. Algo eso es muy valioso en esa parte. El docente como tal debe ser más que como, sí, como un, ¿cómo lo digo? Como un protagonista, sino que también debe compartirlo hacia el estudiante. Bueno, en mi aspecto. Claro, eso es lo que debe cumplir un programa formativo, porque precisamente la formación lleva es a empoderar al otro, no a dominar al otro. ¿Quién más desea participar? Yo iba a comentar algo y era que, pues, escuchando a los normalistas, es muy chévere saber que, pues, que hay instituciones en las que la educación se le entrega a los estudiantes de esta manera. Por el contrario, hay un lado muy feo de esa moneda y es las escuelas normales, colegios de, por ejemplo, yo que vivo en un pueblo, ejemplo, acá en el colegio los estudiantes son muy reprimidos, incluyendo a a los profesores. O sea, no hay nada, yo creo que son más reprimidos los profesores que incluso nosotros. Entonces, se vive ese tema de que hay cosas que a los estudiantes no se les pueden contar, que hay historias que no, que esas historias no se pueden contar a ellos. Entonces, si yo quiero saber una realidad social, a mí me la van a entregar totalmente masticada y no me la mastican bien, sino que simplemente le quitan las cosas que ellos no crean necesarias o convenientes para que yo sepa y de esa manera me la entregan y de esa manera yo pues yo la que bueno como que yo la aprendo así y así se ve el proceso desde sexto en el colegio hasta 11. Entonces primero en ninguno nunca, por ejemplo en este colegio nunca vi ningún acto de resistencia, sí, a pesar de que todo el mundo sabía que habían cosas que estaban mal, nunca se resistía a nadie, a pesar de que habían profesores que, de hecho yo siempre estuve muy opuesta porque habían profesores que llevaban, digamos que 40 años en el colegio dando clases y ya usted no les veía un alma, como ese fuego que mueve a los profesores que, algunos que yo conocí en la universidad en el poco tiempo que estuve, entonces usted ya no ve eso y no hay espíritu, ¿sí? Entonces muchos de los estudiantes que estudiamos en este tipo de colegio como que vivimos apagados, ¿sí? Porque nunca se mueve como los profesores enseñan por enseñar, ¿sí? Entonces primero no crecemos con actos de rebeldía o que queramos de verdad aprender o que nos enseñen, no pasa y eso pasa en la mayoría de los pueblos, entonces pues qué chévere saber que hay instituciones que se encuentran en condiciones diferentes.
Bueno, buenos días para los profesores y compañeros. Yo quería aportar en el sentido de que en esos momentos es necesario cuestionar los modelos pedagógicos, ¿no? Y como decía ahorita nuestra compañera Paula, como una pedagogía crítica y una pedagogía emancipadora que nos ha llevado de pronto a la obediencia, ¿no? Y es necesario que ahorita como futuros maestros reflexionemos frente a nuestra actitud para que educar el concepto de educación, ¿no? Entonces de allí la reflexión que tenemos que hacer sobre los modelos pedagógicos. Si fuimos educados para la liberación o simplemente para obedecer. Entonces de allí mi aporte, ¿no? De que reflexionemos frente a eso. Y nada, muchísimas gracias. Complemento algo, y es el hecho de que, claro, lo de la normal son más las excepciones y la generalidad es más lo que decía ahorita Paula. Entonces, siempre ha existido y siempre se buscará el control del maestro, porque este es el eje de la institución. Y hay una cuestión que yo siempre lo he dicho en las clases y vuelvo y lo digo acá. Digamos, el no construir procesos autónomos permite que o lleva a que el estudiante no sea el protagonista de su propia historia, ¿no es cierto? Como estudiante. Entonces, y no vea la importancia de ser protagonista. Por eso es tan importante este tipo de reflexión, porque ustedes deben darse cuenta que ustedes son los actores de su vida, ¿no es cierto? Y que la vida de ustedes es lo que ustedes hagan por ustedes, ¿no es cierto? Entonces, y a nosotros nos bombardean tanto desde la primaria que, lo he dicho y lo vuelvo a decir, nos enseñaron a desconfiar de nosotros mismos, nos enseñaron a desconfiar de nuestras capacidades. Entonces, nos da miedo hablar, nos da miedo participar. ¿Será que lo que pienso es una bobada? ¿Será que esto sí será así? Entonces, pero eso solamente se apropia haciéndolo, hablándolo, ¿no es cierto? Una pregunta que yo siempre hago cuando inicio clases y que me parece siempre pertinente y que tiene que ver ahorita con la última intervención, tiene que ver precisamente que seamos conscientes por qué estamos donde estamos, ¿no es cierto? Si yo ingreso a un programa como el de una licenciatura, ¿qué espero yo allí? ¿Qué voy a hacer ahí? ¿No es cierto? No es a pasar el tiempo, sino cuál es mi compromiso, qué voy a hacer. ¿Alguna otra intervención? Bueno, no, para responder la pregunta de Juan Pablo, que hace cuál es el alcance bueno, como tal, el alcance del normalista es como cambiar esa metodología antigua que tiene la educación, en este caso, pues, lo que plantea, pues, en los estándares y todo eso, sino lo que busca es integrar todas las áreas para hacer un solo aprendizaje, tanto vincular la matemática como la lengua castellana, como lo social. Sin embargo, también teniendo en cuenta el contexto donde habita, sobre todo, porque ¿cómo podemos mostrarle a un niño, o bueno, enseñarle lo que pasa en nuestro país sin no tener en cuenta pues las didácticas que él puede utilizar, en este caso lo que es pues las áreas? Es algo muy importante tanto en su formación.
Sí, claro que sí. Claro, lo que pasa es que en ese caso el normalista pues está siendo formado para ser maestro, ¿no? Y eso es una gran ventaja para quien quiere ser maestro. Sí, esto, al igual en la pedagogía que se enseña, digamos, es muy arraigada así como a la enseñanza y las prácticas como tal de pronto nos hacen que nosotros vamos eligiendo de pronto y acogiendo como bueno, esta labor de cada uno y de persona, porque en realidad eso más allá de que nos veamos, de que sea como una visión de que usted se vea como maestro, no, sino más bien eso le ayuda a usted como persona a realizarse en su proyecto de vida, en conocer las diferencias sociales de los niños, las dificultades que se presentan, porque pues todo aquello que tienen la oportunidad de asistir a estas prácticas, los que siguen el ciclo complementario y que se gradúan como normalistas netamente, ellos tienen que ir a las zonas rurales, a ver las dificultades que tienen estas personas y que no son las mismas, no cuentan con las mismas garantías que nosotros tenemos acá en la ciudad. Y la desventaja que uno tiene al enfrentarse, digamos, en esas aulas y en ese ambiente de clase, eso también hace que de pronto nosotros no estemos, digamos, como muy completamente comprometidos, ¿no? Con esta labor de ser docente, porque ahí es donde vienen las dificultades y muchas personas dicen, bueno, aquí esto que me enfrento, cómo lo desarrollo, cómo lo soluciono. Entonces, pues de pronto hay personas que sí van a tener la facilidad de hacer una clase y hacer entender la diferencia en estos espacios diferentes, como hay personas que simplemente van a seguir obedeciendo, como lo hemos mencionado durante este encuentro. Entonces, pues es algo que hay que empezar y abarcar en muchas partes porque, como decía el profesor, de pronto la universidad tenía que cumplir un papel importante de alguna solución rápida en estos momentos, pero no se está viendo. No se está viendo, digamos, si el trabajo del papel de la universidad en la sociedad, incluyendo que nosotros mismos estamos pasando por una problemática donde la corrupción, digamos, es como el punto o el eje de que, pues, por ejemplo, a mí me cohíbe de pronto continuar un espacio, ¿sí me entiende? Porque, pues, permitir de pronto que estas cosas que sucedan internamente dentro de la universidad también me permiten de pronto pensar si yo sigo de pronto, bueno, desarrollando alguna propuesta o algo y olvidando que esto pase porque al igual este problema va a pasar y después nos vamos a encontrar con otro y así vamos a seguir, digamos, solucionando y formando otras personas, pero entonces internamente nosotros nos estamos afectando y le vamos a dar de pronto la espalda al continuar de pronto unas labores que en este momento pues son importantes, pero que hay algunas que requieren mucha más importancia. Entonces pues son muchas cosas las que uno piensa como estudiante, ¿no? Entonces las situaciones son muy distintas de todos los profesores, los estudiantes, pues los directivos, el profesor que es director de la normal que en estos momentos está acá. Entonces pues son muchas cosas las que hay que empezar a construir porque pues como les decía anteriormente es muy complejo, ¿sí? Pero pues de que esto se pueda lograr, se puede lograr porque sí tuve la oportunidad de estar en un espacio de formación y así como estuve en ese proceso me sirvió para mi vida, para formarme, para entender a los demás y para aprender a respetar las diferencias, eso le ayuda a uno para la formación también en cualquier parte. Entonces, pues, es eso también como de parte de crítica que les quiero hoy de pronto, pues, compartir con ustedes. Un argumento, una propuesta, no sé cómo lo quieran, cómo se pueda llamar. Entonces, pues son esos espacios que nos hacen falta construir, porque, por ejemplo, yo vivo aquí muy cerquita, a unas cuadras de la escuela claretiana, popular claretiana. Se supone que esa escuela bueno, ha dado de qué hablar a nivel de su proceso, pues porque es una escuela de primaria, de la normal, donde se ha construido esa propuesta de educación popular, de conocer las realidades de los estudiantes, las vivencias de su entorno, pero entonces a la raíz de eso, al fin y al cabo, las personas que estudian ahí no tienen las mismas posibilidades, ya cuando pasen a un colegio van a buscar de pronto su zona más cercana y en este colegio pues no tienen todas las garantías que tienen en otros colegios, entonces ahí es donde van a, como les mencionaba anteriormente, pues eso es un problema, digamos, para llegar
a poder enseñarle a esas personas, ¿sí? A poder hacerles entender la realidad en la que nos estamos formando y en la que nosotros nos estamos preparando para cuando crezcamos y tengamos, digamos, nuestras obligaciones y entender, digamos, la vida como es, pues no vayan a tener como esas dificultades o de tener miedo de que porque pues no tienen de pronto un nivel económico muy bueno, pues eso les vaya impedir entrar a una universidad donde puedan seguir de pronto formándose, adquirir el conocimiento, porque pues yo soy consciente de que muchas personas de pronto quieren hacerlo en estas zonas, pero es muy difícil porque empiezan a adquirir compromisos desde muy pequeños, y a todos nos toca. A mí me tocó también empezar a trabajar desde niño, de pronto ir a vender una cosa u otra, pero entonces hay personas que acá son mucho más, digamos, inconscientes de ese proceso y pues no les importa de pronto la formación de los hijos, entonces los mandan de pronto a trabajar todo el tiempo, mientras ellos hacen otras cosas de pronto que no deben, y pues de pronto uno no juzga porque simplemente uno entiende el entorno en el que uno crece, ¿sí? Entonces son diferencias sociales en las que usted ve muchas cosas diferentes, entonces es lo que uno, o bueno, yo como persona, no como profesional, sino como persona, digo, bueno, estos espacios en los que yo me relaciono, en los que yo he podido adquirir, ¿cómo me pueden ayudar para concientizar a toda esta población? Porque pues es algo complicado estar de pronto todos los días escuchando que mire que hay un problema de riñas, que hay un problema de bandas, a pesar de la pandemia cada nada un tiroteo, y uno que puede hacer encerrado, de pronto uno se le ocurre ir a hablar con esas personas, hacer una tregua, hacer algo, hacer un evento de limpieza y que de pronto esas personas se desarrollen por medio de lazos y tejidos sociales, de pronto olviden esa discordia que hay entre, digamos, entre el barrio de aquí y la olla de allá. Entonces es como empezar a eso, ¿no? A mí yo muchas veces me he preguntado cómo hacer de pronto para que eso cambie, pero entonces desde mi perspectiva a uno solo le queda muy difícil. Y pues también para que otras personas puedan llegar a estos espacios y a estos lados, entonces, también es muy difícil, pues por el acceso, principiando que muchas veces, digamos, el transporte público no llega hasta esta zona. Entonces es algo complicado, pues la realidad, como le digo, como mencionamos todos, y hay que pensarnos esas facilidades para que las personas puedan tener el conocimiento adecuado, que no de más mentiras, que entiendan que la vida va más allá de ir a trabajar, irla a llevar o mandar a los niños porque hay que comer, sino que hay que formarnos también y empezar a enseñarles que es un cambio que debemos de hacer todas las personas, porque es que esto es para ayudarnos todos y digamos como eliminar esa clase política que nos ha mantenido en la baja pues todo este tiempo y sin falta de oportunidades para poder de pronto desarrollar nosotros como personas, como profesionales, y que no le apuestan tampoco a nuestro desarrollo, porque evidentemente nosotros no le importamos, el pueblo no le importa al gobierno. Entonces, pues es que eso cambie, que ya la gente se está dando cuenta poco a poco cuál es la calaña de gobierno que tiene, y hay que aprovechar de pronto también, digamos, como esos mecanismos para nosotros influir la verdad, hablar con la historia, con lo que nosotros nos basamos, porque pues todo a la gente hay que explicárselo así, porque obviamente nadie es de creyente que no, pues es que usted tiene que cambiar su mentalidad por esto y esto y esto, pero pues si no existe un documento, algo donde usted le explique y pueda las personas de pronto indagarse más, pues es como esos espacios, ¿sí? Listo, gracias, Deimar. Sí, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, profe, pues yo llegué tarde, pero de lo que puedo estar segura es que pues yo en estos momentos tengo la posibilidad de estar presente en un una clase, bueno, o en una conferencia como estas, donde puedo tratar de ayudar, a buscar estrategias y demás, pero pues de una u otra forma hay que entender que busquemos todas las formas posibles, solamente vamos a tener la posibilidad quienes tenemos esta facilidad, quienes tenemos internet, quienes tenemos, pues yo sea del vecino el internet, puedo estar partícipe en esto, ¿sí? Y ahí va la grave cuestión que no podemos solucionar por más estrategias que busquemos,
que es la desigualdad, ¿sí? Y por más de que uno trate de verle el lado positivo a esto, bueno, tal vez en mi caso yo tengo internet, pueda ser partícipe de esto y todo, pero emocionalmente en el hogar no me encuentro bien porque no sé, porque siempre hay problemas o porque estoy bajo un estrés que no tengo usualmente en la universidad, que es el espacio donde soy libre, ¿sí? Entonces es complicado tratar de verle el lado positivo, aunque yo suelo ser muy positiva, pero pues la cuestión es que otro ejemplo que puedo poner es que muchas veces hay muchas cosas en redes sociales y es como que, sí, todo el mundo lo puede ver, claro, esto yo lo puedo ver, mi mamá lo puede ver porque pues tenemos celular, pero hay otras personas que no pueden ni siquiera, o sea, escasamente siguen conviviendo y hablándose así, sin necesidades de aparatos, y no es porque, ay, la vida es hermosa así, sino porque no tienen esa posibilidad. Entonces es como, ¿qué carajos? Aquí estamos los que tenemos y mis compañeros no van a poder, o mis compañeros simplemente saben que es una problemática difícil, pero que no hay nada que hacer al respecto y que lo único que queda es ver cómo se medio soluciona, o sea, medio como participo, medio hago las cosas. O sea, yo entiendo que tanto nosotros como nosotros como estudiantes y ustedes como profesores quieren hacer lo posible para que pues aprendamos, porque ese es lo importante. Y pues yo he visto el esfuerzo que tienen los profesores de psicología, que aquí es donde entran masivamente, porque esto ya sobrepasa lo académico y entra lo mental y entra lo emocional y entra todo, y me parece muy bien, pero es complicado, profesor, es muy complicado tratar de, digamos, el simple hecho de estudiar en un lugar donde simplemente a toda hora hay ruido. O sea, yo no sé ustedes, pero uno se, uno va a aprender, obviamente. Yo trato de implementar la inteligencia emocional y tratar de llevar las cosas, pero uy, soy humana y llega un momento en que las cosas pueden explotar y todo se puede ir al carajo, literalmente hablando. Y, y no, es mucho para mí, literal, es mucho para mí, y yo creo que no soy la única que tiene algún tipo de problema así, ¿sí? Entonces, yo digo que pese a todo lo que queramos hacer, lo mejor que podemos hacer es escucharnos, y si lo podemos hacer por medio de WhatsApp, en lugar de que todos, o sea, de comentar cómo nos sentimos, de poder decir las cosas que sentimos, para de una u otra forma votarlo simplemente, porque más de un estudiante debe cargar con un peso, por lo menos mi compañero aquí presente, él responde por la familia. Entonces, y pues él está joven y pues no me imagino yo en una situación así, y sé que las hay. Entonces, pues, profe, yo solamente quería decir que hay que hay que centrarnos en una cosa, y es que la desigualdad va a evitar muchas cosas, va a evitar muchas posibilidades. Porque es así, mire, nomás ahora el ejemplo claro es que yo tengo la oportunidad de conectarme aquí, pero porque tengo celular y porque le estoy robando el internet a la vecina. Pero y mis otros compañeros, yo creo que ya es todo, profe. Bueno, por eso lo que tú dices, tu reflexión me parece muy interesante, porque hay algo emocional que necesariamente nos impacta a todos, ¿no es cierto? De por sí, el hecho de que sin necesidad de la pandemia, todos tenemos problemas, simplemente que ahorita se aumentaron y hay que lidiar con otros, como el estrés o el encierro. Y sí, es cierto, tenemos que aprender a manejar todas las situaciones, y seguramente que el interactuar con los demás ayuda bastante, el escucharnos ayuda bastante. Y en ese mismo sentido, también siguiendo tu inquietud,
y hablando ya propiamente desde el curso de didáctica, yo propongo que hagamos un grupo de WhatsApp para que podamos interactuar de diversas maneras, porque efectivamente soy consciente de que no todo el mundo se puede conectar y hay que buscar también la manera de que podamos tener comunicación con todos, así sea de manera sincrónica. En este momento, bueno, ya se nos cumple también el tiempo, entonces yo sí sugeriría, si el representante del curso abre un grupo de WhatsApp o me envían a mí sus números de teléfono y yo lo abro, y me gustaría que nos viéramos el viernes para poder discutir lo que yo también quería que discutiéramos, que era como esa propuesta que me parece muy aterrizada, que me gustaría explicárselas pues con más tiempo, ¿no? Y hacer los ajustes pertinentes que ustedes mismos me hagan y que sean necesarios para con eso también poder cumplir, en este caso, con las condiciones mínimas que pide la universidad, porque al fin y al cabo ustedes matricularon unas materias con las cuales tienen que responder, ¿no es cierto? Entonces, y buscar entonces esos mínimos acuerdos en los cuales ustedes van a responder y poder tener un proceso con la mejor condición posible. Entonces, sigo con mi sugerencia, ¿no es cierto? Si alguien de ustedes abre el grupo o me envían a mí sus números de celular y abrimos el grupo y buscamos diferentes instancias de trabajar. Por favor, necesito que definamos eso porque ya van a ser también las 10 y ahorita tengo una reunión con otro grupo. Profe, estoy creando el grupo por WhatsApp, ya les envío el link por acá por mensaje de la aplicación para que entonces puedan ingresar. ¿Listo? Ya que el profesor nos habla. Sí, lo que sí les sugiero entonces es que el viernes nos veamos nuevamente a las 8 quienes puedan y discutimos el documento que yo envié a los correos de algunos de ustedes para que les envíen a los demás y entonces podamos hacer el ajuste pertinente y lograr la meta que pretendemos con el curso. Los demás entonces Listo. se lo compartirán a los demás compañeros que no puedan asistir. Profe, ¿Listo? entonces ahí en la bandeja de mensajes les envié el link del grupo por WhatsApp. Ahí le puse un nombre provisional y entonces definimos bien el mecanismo del grupo y pues alrededor de la comunicación que tengamos pues se va organizando, ¿listo? Entonces pues ahí les envié el link y para que lo envíen a sus compañeros también. Bueno, gracias, Deimar. Entonces, estamos comunicándonos y en contacto y buen día para todos. Y bueno. Bueno, profe, gracias por el espacio y que tengamos Chao, un día. profe, lo quiero mucho. Gracias, que estén muy bien. Gracias, papá,